Ahí. Bien, pues jóvenes, muy buenas tardes. Mis saludos para ustedes una vez más en este semestre. Iniciando entonces una de nuestras dos clases de la semana. Hoy martes 16. De alguna forma también retomando lo que es nuestra clase, por cuanto la semana pasada la atención estuvo puesta ahí en lo que era su primer certamen en los temas de programación lineal. En la clase de hoy día, claro, vamos a retomar el tema en el que estábamos, ¿ya? Y que tiene relación entonces con extender y poderles compartir también algunos elementos propios de lo que es este tipo particular también de modelos de optimización, que son los modelos de programación entera, ¿ya? Y que de ello, claro, antes de, bueno, o en mi última clase al menos, como cátedra, pude igualmente hacer una introducción. Ahí combinamos igualmente el modelar una situación, trabajaron ustedes también, ¿no es cierto? Y comenzamos igualmente a utilizar una nueva herramienta de resolución de modelos. Y hoy día, claro, vamos a iniciar esta segunda sección de este capítulo de programación entera, tratando entonces igualmente de compartirle distintos modelos que nos vayan dando igualmente luces, claro, sobre este aspecto importante, ¿no? Que es modelar, y donde ahora el uso también quizás de las variables enteras pueda complementar, digamos, ¿ya? Lo que ya hemos estado viendo y aprendiendo todavía en relación con los modelos de programación lineal ahí en variable continua. Así que vamos a dar inicio entonces a esta sección, y en la clase de hoy día igualmente lo que me propongo es discutir un problema. Vamos a trabajar todos ahí en ello, vamos a formular un modelo para este problema, y también ustedes van igualmente a trabajar en una actividad, parcialmente como la otra vez, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, complementando eso con el uso de esta nueva herramienta que estamos aprendiendo, ¿ya? Y que ello permita igualmente incluso abordar computacionalmente, pero ya de manera sincrónica, la actividad en la que van a trabajar. Vamos a partir entonces esta sección, ¿ya? Enfatizando primero, claro, a grandes rasgos, que obviamente, y ya algo de esto ya sabemos, ¿no es cierto?, de que ante una determinada problemática lo que uno busca en este tipo de metodologías, ¿no es cierto?, es plasmar este problema de toma de decisiones a través, ¿no es cierto?, de un modelo matemático. Modelos matemáticos que son estos de optimización. Y donde, claro, entre los distintos aspectos que estos cubren, ¿no es cierto?, ya sabemos, hay tres elementos básicos. Uno pasa por definir las variables de decisión, donde uno quiere precisar qué es lo que se busca decidir, establecer algún criterio a optimizar, y por cierto que, claro, las decisiones muchas veces están sujetas a ciertas consideraciones, a ciertas limitaciones, que definen las distintas restricciones, que sabemos que podemos entonces expresar en el caso de este tipo de modelo a través de ecuaciones o inecuaciones. Hemos enfatizado en las relaciones que definen ecuaciones y inecuaciones lineales, ¿no es cierto? Y probablemente también aquí hagamos, digamos, un poquito esa distinción, pero sabemos que igualmente podría también haber expresiones que sean no lineales en estas mismas restricciones. ¿Por qué menciono eso? Bueno, porque cada vez que uno está modelando también, al menos en estas primeras palabras, digamos, iniciando esta clase, es que en general los modelos lineales son más simples de resolver que los no lineales. Y en ese sentido, vamos a procurar también todavía construir modelos lineales, a pesar, digamos, ¿no es cierto?, del uso de variables enteras. Y donde ese modelo, por cierto, en ese caso podría tener un poco más de posibilidades de ser resuelto adecuadamente. Y que, claro, igualmente, los modelos con variables enteras también son más complejos de resolver, pero si todavía son lineales, ¿no es cierto?, eso va a contribuir, así que igual vamos a insistir un poquito también en la representación de aspectos y de relaciones lineales para modelar esta clase de problemas. En la clase de hoy día, una parte importante, digamos, al menos en la primera parte, la vamos a centrar en un problema también clásico de la literatura, y así como escogí uno en mi clase anterior, relacionado con el uso de variables binarias, que son en las cuales más vamos a insistir, también no quisiera dejar de ilustrar
un ejemplo con un modelo también, con un modelo general de variables enteras. Y aquí, claro, un ejemplo clásico de la literatura, ya ven ustedes un poquito ahí las fechas a las que hace referencia este problema ahí con estos dos autores, con Gilmour y Gomory. Es un problema que se conoce en la literatura como el problema del corte de piezas. Ya la figura adelanta un poquito esta idea, pero voy a aquí igualmente a abrir en internet. Yo igual la dejé abierta, así que quizás la mire de inmediato aquí, si puedo compartírsela. Una página web ahí que tiene precisamente esta aplicación, ¿ya? Y que está tomada, digamos, de esta página de proyecto, digamos, que se llama NEOS, ¿ya? Y que en este proyecto hay varias cosas interesantes, digamos, a ver si nos da el tiempo, espero que en esta sesión, si no en una próxima, también mostrarle que en este mismo servidor NEOS, que es un proyecto que involucra a distintos laboratorios y universidades, hay igualmente distintos recursos computacionales. Y en ello también uno se podría apoyar a la hora de querer resolver modelos. Pero como parte también de los materiales que tienen, es que hay distintos ejemplos en distintos tipos de problemas. Y uno de esos, que es este problema clásico del corte de piezas, aparece igualmente descrito aquí en este ejemplo en la página del curso. Y que voy a también guiarlo a través del ejemplo que sale precisamente aquí en esta página web. Entonces, claro, la idea del problema en términos generales, y lo vamos a precisar ahí de inmediato un poco más, ¿ya? Es que uno puede tener una determinada pieza y podríamos hacernos quizás la idea de que se trata a lo mejor de un rollo, por ejemplo, de papel, que pueda salir de un rollo de papel grande, ¿no es cierto? A lo mejor para impresos, por ejemplo, diarios, que a lo mejor se produce en una planta de celulosa. Y que por esa pieza, entonces, habría que cortarlas, por ejemplo, para efectos de poder atender trozos de tamaños más pequeñitos. Y en el ejemplo que aquí se describe, tomado precisamente del libro de este autor ahí, asume que uno tiene, por ejemplo, una pieza con una determinada dimensión, ¿ya? 100 pulgadas, ¿ya? Por ejemplo, y que en ese caso hay una demanda por trozos de tamaños más pequeños. Y esa es lo que refleja la tabla, ¿ya? Que esta tabla que está aquí da cuenta, ¿ya?, de una cierta demanda por productos, ¿ya?, de dimensiones menores a esas 100 pulgadas, en tamaños 14, 31, 36 y 45, ¿no es cierto? Y que se demandan en las cantidades que ustedes ven ahí en la segunda columna de la misma, ¿ya? Entonces, la situación que se describe en el ejemplo, lo vamos a abordar primero en relación con este mismo ejemplo y en esta misma instancia. Voy a ver si puedo también entonces dejar todavía a lo mejor ahí esos datos, ¿ya? Y dejando esos datos igualmente poder irlo desarrollando, ¿sí?, en base a esos mismos antecedentes que hay ahí. Así que voy a compartir aquí igualmente mi pizarra ahí para poder irlo desarrollando con ustedes, ¿ya? Y todavía que hay que ir ratificando aquí qué es lo que uno quiere mostrar, ¿ya? Dejo todavía entonces algunos antecedentes de este problema. Repito, el problema, ahí está en inglés, el cutting stock problem, que es este problema de corte de piezas, ¿ya? Y que en lo particular, ¿no es cierto?, del ejemplo, en lo que podemos pensar es que a lo mejor tenemos una pieza, como aparece ahí, ya les decía, podría ser un rollo a lo mejor un rollo de papel a cortar, que tiene una cierta dimensión, y que se requiere entonces, ¿ya?, atender una demanda en las cantidades que ustedes ven aquí en esa tabla, en la segunda columna, en tamaños que son menores a eso. Entonces, para ello, lo que uno tiene que definir este problema de corte de piezas son distintos patrones de corte. Y entonces, claro, ¿ya?, estos patrones de corte lo que deben procurar es poder tomar esta pieza, que es mi materia prima, que vamos a suponer que la tenemos en una cantidad, si no ilimitada, suficientemente grande, en realidad, ¿ya?, y que entonces vamos a tratar de cortarla de cierta forma para poder atender esos requerimientos. Entonces, si yo tomara esta pieza, por ejemplo,
y quisiera atender estos trozos de tamaño 14, y podría construir un patrón en que solamente, ¿ya?, uso esa pieza de tamaño 100 para cortar trocitos de tamaño 14. Si tomamos igual ahí esta pieza de 100 y la divido, por ejemplo, por 14, va a dar 7, algo. Eso quiere decir que yo podría aquí incluir a lo mejor 7 trozos de ese tamaño. Que más o menos, quizás están muy pequeñitos ahí todavía. ¿Ya? Yo podría entonces aquí poner estos 7 trozos de tamaño 14. Y hay una parte de esta que se va a perder. ¿Ya? Repito porque eso es lo que cabría. Ya con 8 no se alcanzaría. Y esta entonces definiría quizás, ¿ya?, un primer patrón de corte para mi problema. Por supuesto que usando ese patrón de corte y cortando varias piezas de esa forma, yo podría llegar a alcanzar esta demanda de 211, no en forma exacta, por supuesto, pero que al menos me cubra esa cantidad. Y podríamos entonces hacer análogamente lo mismo con los otros requerimientos. Que si yo tuviera requerimiento entonces también por trozos de tamaño 31, dice ahí, yo podría a lo mejor aquí poner estos trozos de tamaño 31 por aquí, y igualmente, digamos, va a sobrar algo aquí, pero cabrían exactamente 3. Más que 3 no se podría, por supuesto, y como la pieza tiene una dimensión 100, igualmente va a sobrar. Y eso nos definiría también un segundo patrón. Y puedo hacer lo mismo, claro, con las piezas de tamaño 36. Ahora sí, con las piezas de tamaño 36 ya no podría poner 3, pero si 2 de ellas, y en principio botar todo eso que está ahí para ese patrón específico. De hecho, por ejemplo, si yo tengo una demanda por 610 piezas de tamaño 36, yo podría tomar este patrón 3, ¿ya?, tomar exactamente 305 piezas, digamos, de tamaño 100, y cortar esas 305 piezas de esta forma, y podría atender esa demanda de 610, digamos, porque en cada uno de ellos vienen 2. Así que, claro, este primer listado de patrones que estoy proponiendo es únicamente considerando en cada uno de ellos la mayor cantidad de piezas que puedo poner, ¿ya?, empleando solo, ¿no es cierto?, solo uno, ¿ya?, de estos trozos requeridos. Entonces, aquí ya tenemos, ¿ya?, estos primeros 4 patrones de corte, que si los empleo entonces también, ¿no es cierto?, podría atender esas demandas. Con el último también, fíjense ustedes, que si la demanda es de 97, yo podría tomar 49 trozos de tamaño 100, esos 49 trozos de tamaño 100, cortarlo de esta manera, que incluya 2 trozos de tamaño 45, botar, digamos, todo el resto, todo eso que se pierde ahí, algunas pulgadas que se pierden ahí, 10 en el caso de 6 cortes, y si lo corto entonces 49 veces, puedo tomar 97 de ellas para atender la demanda, me sobró uno, pero puedo dar cumplimiento a la misma. Entonces, en ese sentido, estos patrones, por ejemplo, ya me podrían ayudar a poder definir, ¿no es cierto?, cómo cortar esta pieza de tamaño 100, que es mi materia prima, usando varios trozos de esta materia prima, ¿no es cierto?, para poder atender estos requerimientos de demanda. También resulta evidente, ¿ya?, que no es la única manera en cómo yo podría cortar esa pieza para efectos de poder atender esas demandas, ¿ya? Y podríamos entonces, del mismo modo, también considerar nuevos patrones de corte que podrían entonces comenzar a combinar estos, ¿ya?, y incluyendo, ¿no es cierto?, a lo mejor en cada uno de ellos más de un trozo, ¿ya? Porque, y también podría incluir menos, digamos, si quisiera, pero uno podría entonces también definir otros patrones de corte de modo tal que yo los pueda combinar. Y entonces aquí igual, ahora les cedo la palabra. Posibilidades hay muchas de cómo yo los podría mezclar. Y si se animan entonces ustedes, me podrían ir complementando con algunos otros patrones, ¿ya? ¿Se anima ahí ya alguien a proponer algún primer patrón en que ahora sí, por ejemplo, combinemos distintos trozos requeridos y que quepan ahí dentro de esas 100 pulgadas? David, Mati. Puede ser 2 de 14 y 2 de 36. Claro. Ese es el primero que uno esperaría, ¿no es cierto? Porque resulta muy eficiente. O sea, yo podría poner, ¿no es cierto?, estos 2 de 14
poner 2 de 36 también, ¿no es cierto? Y en ese caso, ¿ya? No sobraría nada, por ejemplo. Entonces ese podría ser un patrón donde desde el punto de vista a lo mejor de los residuos, de lo que va a quedar, ahí no está sobrando nada, a diferencia de todos los anteriormente propuestos, ¿ya? Así que, claro, ese ya sería un patrón, ¿no es cierto?, en que ya estoy combinando. Y combinando, digamos, al menos ahí 2 trozos. Ya. ¿Quién más me podría dar otro? Vamos a tratar de completar por lo menos unos 8 ahí para que quede interesante el modelo. E idealmente también combinar de los distintos tamaños. ¿Se anima alguien más ahí? Diego, Gianluca, Catalina, Sergio, Isabela, Joaquín, no sé, Mariana, ¿algún otro? Yo esperaba ahí casi a coro algunas otras propuestas. Por favor. En el chat hay algunas ya. Ah, qué bueno. Oye, que en esto hay que estar ahí, estar atento a tantas cosas. Ya, perfecto. Ahí están bombardeándonos ya de distintos cortes. Vamos a tomar entonces otro más que hay aquí. Por ejemplo, viene uno de 14. Nos proponen ahí también agregar uno de 31. Lo estoy poniendo ahí en el orden. Y también aquí uno de 45. Y naturalmente sí va a sobrar un poquito. ¿Ya? Ahí hay una propuesta, también aquí, gracias Nicolás, aquí Sebastián también propone uno, el de Sebastián es el mismo, Javier pone uno distinto, ¿ya? Vamos a tomar aquí este. Javier propone aquí, por ejemplo, también 2 de 31, agregar 1 de 36 y sobraría por ahí también un poquito. Gracias. Y a ver si... Yo puse un límite ahí nomás, pero bueno, pero aquí ya también ya tenemos otro, fíjense. Aquí propone también Sergio con 4 de 14. ¿Ya? Y también que uno de 36, pero también ahí sobraría un poquito. ¿Ya? Así que ahí también ya tenemos esos 8 al menos, ¿ya? Con esas propuestas ahí. ¿Está bien? Pero se entiende, ¿no es cierto? Que igual la idea es que a partir de esta materia prima, conocidos esos requerimientos que nos dan, ¿ya? Por trozos de distintos tamaños, efectivamente, ¿ya? Uno podría incluir estos trozos en esta pieza que vamos a cortar, y eso entonces va a ir definiendo distintos patrones de corte. En la misma página aquí en internet se comenta por aquí, de hecho, que el total de patrones posibles que yo podría armar serían 37. De esos 37, nosotros nos hemos dado solamente esos 8. ¿Ya? Voy a poner aquí un etcétera, porque me es suficiente para efectos de ilustrarlo, a menos que me hubiese quedado algún trabajo o algún tamaño que no hubiese estado presente en los otros, pero sí están todos ellos representados. ¿Y qué incluyen esos 37 incluso? Podría ser que uno considere, porque en ese listado, por ejemplo, está incluso el que haya solo una pieza, por ejemplo, de un solo tamaño, que podría ser solamente un trozo de tamaño 36, por ejemplo, y botar todo el resto. ¿Ya? Con eso, incluso si uno tiene todas esas combinaciones, hasta podría plantear un modelo tratando de cumplir en igualdad las demandas. ¿Ya? Pero claro, si uno ya no tiene todas las posibles digamos, combinaciones, sino que solo un conjunto de ellas, es que, ¿ya? Por ejemplo, estas 8 que hemos dado aquí, el etcétera es entender de que podría haber más, y uno se podría dar otros más, ¿ya? Pero para efectos del problema que vamos a formular y del modelo que vamos a formular, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo vamos a hacer para esta instancia particular solo con esos 8 que están. ¿Ya? En ese entendido, entonces, es que si quisiéramos abordar matemáticamente este problema, ¿ya? Conocidas entonces los distintos requerimientos que tenemos, conocidas las demandas, ¿eh? Por cada uno de esos tamaños, ¿no es cierto? Y las características originales, ¿no es cierto?, de esa pieza, definía entonces este conjunto de posibles patrones, ¿ya? Podríamos formular un modelo en los siguientes términos. Ya sabemos, ¿no es cierto?, de que en particular, cada vez que formulamos un problema, uno entonces tiene que procurar establecer qué es lo que se busca decidir, ¿ya? Y después, claro, fijar un criterio, como sabemos, ¿no es cierto?, y establecer algunas restricciones para él.
Conocido este conjunto de patrones, entonces, lo que uno puede plantear en términos matemáticos es decir, bueno, si conozco estos patrones, ¿cómo usarlos? ¿Cómo emplearlos? ¿Ya? Establecidos estos patrones, entonces, más que generarlos, digamos, conocidos estos patrones, entonces, ¿cómo emplearlos? ¿Cómo usarlos? De modo, de alguna forma eficiente, ¿no es cierto? Y procurando satisfacer las demandas. Entonces, esa sería como la descripción que uno podría hacer del problema. ¿Cómo emplear estos patrones para poder atender esos requerimientos de demanda? ¿Ya? En ese entendido, es que las variables de decisión que yo podría establecer dan cuenta entonces con el uso de estos patrones. Así que uno podría definir una variable de decisión, esa es la letra que más comúnmente empleamos, ¿no es cierto? Que podría ser una variable X, y que esta variable X la vamos a definir una por cada patrón. Y lo que va a representar entonces esta variable X, ¿ya? Es el número de veces que emplearemos, o que empleamos, ¿no es cierto?, el patrón de corte. J. En el caso de este ejemplo, si yo solamente me doy estos 8 patrones, vamos a tener 8 variables de decisión. Si yo, por ejemplo, cortase estas piezas de lo que decía delante, por ejemplo, si yo tomara el patrón 3, que tiene solo 2 trozos de tamaño 36 aquí, ¿ya? Y quisiera solamente usar ese patrón, ¿ya?, para efectos de incluir trozos de tamaño 36, bueno, tomo esta pieza, ¿ya?, y tomo en particular, ¿no es cierto?, para atender 610 trozos ahí, tomo esta pieza de tamaño 100, ¿ya?, tomo 305 piezas de tamaño 100, ¿no es cierto?, las corto esas 305 veces, y yo podría atender esa demanda de trozos de tamaño 36 si es que no incluimos ese tamaño, digamos, en ningún otro patrón, ¿ya? Y esta variable, entonces, en ese caso, para esa solución, esa variable sería 305 veces, ¿ah?, el número de veces. En particular, noten el carácter entero de esta decisión de inmediato. Porque, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, tomar este mismo patrón 3 y decir, voy a tomar, qué sé yo, 108,27 piezas de tamaño, o de acuerdo al patrón 3, digamos, y las voy a cortar, esas 108,27. Esa fracción del 0,27 no tiene ningún sentido. Así que esta decisión, ¿ya?, le vamos a imponer efectivamente el carácter entero, ¿ya?, y que lo va a convertir entonces en un ejemplo de programación entera en particular. Claro, sabemos que si tomásemos una decisión como esa, de cuántas veces uso cada uno de esos patrones, ¿no es cierto?, tenemos entonces también que establecer a lo mejor una forma eficiente de cómo cortarlo, digamos. Y para ello entonces podemos fijar un criterio a optimizar, ¿ya? Y eso entonces nos va a definir una función objetivo para el problema. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que podría ser, ¿ya?, un buen criterio, ¿ya?, a optimizar? ¿Cuál podría ser un buen criterio para optimizar en este problema? Tengo estas materias primas, tengo definidos mis patrones de corte, ya precisamos aquí una decisión de cuántas veces los vamos a emplear cada uno de esos patrones, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cuál podría definir un buen criterio a optimizar? Si quisiéramos apoyar con un modelo matemático ahí la toma de decisiones respecto del uso de los mismos. No sé si está bien, profe, pero tal vez que el resto sea lo menor posible. ¿No es cierto? O sea, podríamos pensar de que vamos a irlos cortando una cierta cantidad de veces, y aquí, dice Isabel, va quedando algo aquí, va sobrando algo. ¿Ah? Entonces, uno podría tratar de, ¿no es cierto?, de hacer que esa cantidad sea la menor posible, sabiendo que, claro, tenemos que sacar las cuentas en cada uno de los casos, porque hay algunos que son más claros, ¿no? En el patrón 4, por ejemplo, sobran 10 ahí pulgadas, ¿ah?, cada vez que lo use. Qué sé yo, en el patrón 7, fíjense ustedes aquí, también están sobrando 2 pulgadas. ¿Ah? Entonces, claro, yo puedo sacar las cuentas una vez que hay otro que no dejo nada, como el patrón 5, ¿no es cierto? Entonces, yo sé cuánto es lo que está sobrando en pulgadas en cada vez que yo utilice uno de esos patrones. Y yo podría tratar de minimizar esa cantidad, ¿no es cierto? ¿Algún otro criterio? ¿Alguien tiene alguna otra propuesta? Profe, se me ocurre otro, pero es como el equivalente al mismo que dijo la compañera, que es de maximizar el espacio usado. Bueno, también, claro, uno podría decir ya, sé cuánto es lo que también suma esto, ¿ah?
y uno podría entonces maximizar esa cantidad, digamos. Ya, ok, perfecto. Porque lo mismo, porque uno sabe cuánto daría esta suma, y uno quisiera a lo mejor tratar de satisfacerla. Habría que ser más cuidadoso con las demandas para que el problema no sea no acotado, digamos. No podríamos poner, por ejemplo, las demandas como mayor o igual, sino eso se va a ir a más infinito. Pero procurando satisfacerlas en igualdad y con un buen conjunto de patrones, podría ser también otro criterio. ¿Alguno más? La cantidad de piezas que se cortan. La cantidad de piezas que se cortan. Que la cantidad de piezas, como dice Catalina, podría ser, claro, yo efectivamente quisiera emplear estos patrones, ¿no es cierto?, para atender las demandas, pero a lo mejor la cantidad de piezas que yo voy a usar que sea la menor posible también. Esta materia prima de 100 pulgadas, ¿cuántas vamos a usar de esta? A lo mejor usar la menor cantidad también. Así que ahí ya tenemos como 3 criterios posibles. Los comento, bueno, de inmediato ahí en función de lo que vayamos a hacer. Pero voy a partir por este último, el que nos propone Catalina, que es el que está en las láminas y que está también aquí en esta discusión en lo que sigue ahí de esta página web. Fíjense que si la variable XJ define cuántas veces lo vas a emplear, ya el XJ en su valor, ¿no es cierto?, nos va a decir cuántas piezas estamos usando, de acuerdo al patrón J. Así que, si yo tomo esta expresión, el X1 son cuántas piezas vamos a cortar, ¿no es cierto?, según ese patrón. El X2 es cuántas vamos a cortar según el patrón 2, cuántas vamos a cortar según el patrón 3, aunque no son muchos, igual me voy a saltar aquí algunos, ¿no es cierto? Y tendría entonces que esa suma nos diría exactamente el total de piezas que estamos cortando. Y esa, por ejemplo, la podríamos minimizar, que es como nos proponía Catalina. Pero también Isabela nos decía al comienzo, en su primera propuesta, ¿por qué no incluir esto que está sobrando? Bueno, lo que decíamos recién, si yo, por ejemplo, usara qué sé yo, el patrón 3, o el patrón 2, ¿ya? En el patrón 2 tengo claridad de que si definí ese patrón poniendo 3 trozos de tamaño 31, ahí poniéndolo en cámara de nuevo, si aquí tengo 3 trozos de tamaño 31, ¿no es cierto? Entonces lo que me sobra son 7 pulgadas. Bueno, yo tomo la variable x2, le pongo aquí un 7, ¿ya? Y en cada una de ellas va a estar entonces el coeficiente asociado, ¿no es cierto?, a cuánto está sobrando. Y en la otra propuesta que hacía también nuestros compañeros, pensando en maximizar, digamos, el uso, por así decirlo, podría tomar esta suma, ¿no es cierto?, o el 100 menos lo que sobra, y ponderarla acá en un problema de maximización. Tomando el cuidado, por cierto, como decía, de que no puedo poner las demandas con un mayor igual, porque si no se va a ir a más infinito. Así que, ya, ahí hay 3 criterios. Este es el clásico y representa exactamente lo que hemos dicho. Y lo que propuso su compañero, ¿no?, que es minimizar la cantidad de veces. Bueno, el problema también, entonces, tiene restricciones, claro. Y las restricciones tienen que dar cuenta, ¿no es cierto?, del aspecto relevante que tiene el problema, que es procurar entonces cortar lo menor ahí posible, pero para cumplir con las demandas. Entonces, aquí está el cumplimiento de las demandas o los requerimientos, ¿no es cierto?, de demanda. Ya, pues estos requerimientos de demanda, entonces, ¿no es cierto?, tienen que ver con lo siguiente. Si yo tengo requerimientos por trozos, vámonos a este ejemplo en concreto, ¿no es cierto?, por trozos de tamaño 14, ¿ya? Aquí se requieren piezas de tamaño 14 pulgadas, ¿no es cierto? Y en ese caso, la demanda con 14 pulgadas son 211 piezas. El punto es que requiero entonces por lo menos satisfacer esas 211 piezas, digamos, o al menos esas 211 piezas. Si volvemos a mirar los patrones aquí con cuidado, ¿ya? Si volvemos a mirar los patrones con cuidado, hay varios patrones que incluyen los trozos de tamaño 14. El patrón 1, que tiene 7, el patrón 5, que tiene 2, el patrón 6, que tiene 1, y el patrón 8, que tiene 4. Entonces, cada vez que yo use esos patrones, voy a poder entonces ir incorporando piezas de tamaño 14. Así entonces, con esas 7, ¿no es cierto?, ¿ya?, asociadas al patrón 1, bueno, las veces que la corte, ese 7 por x1 me va a decir que tengo entonces esa cantidad de piezas de tamaño 14. Si usamos el patrón 5, como decíamos recién, y vienen 2 ahí, ¿ya?, entonces aquí yo tengo también que podría sumarle, ¿ya?, por cada vez que yo use el patrón 5, entonces vienen 2 piezas de tamaño 14. También decíamos, viene una en el 6 y vienen 4 en el 8. Entonces, la cantidad de veces que yo los voy a usar, ¿no es cierto?, con el patrón 6, me va a proponer una pieza, digamos, por cada una de esas que se use, y
En el patrón 8, por ejemplo, cada vez que yo lo use van a venir 4 de tamaño 14. ¿Ya? Y para satisfacer la demanda, entonces, aquí podría poner un igual si quiero satisfacerla en forma estricta y que no haya ninguna más, ¿ya? O darle más flexibilidad al modelo, que es como usualmente se formula, sobre todo si uno da una cantidad limitada, a veces por el valor del lado derecho no siempre va a calzar esa combinación, o lo va a hacer más complejo también. Así que uno podría aceptar el que incluso sobrara alguno por último, pero con tal de cumplir esa demanda, ¿ya? Y sobre todo porque el problema es de minimización, así que ¿ya? Va a tratar de ser lo menor posible. Y si puede en igualdad, el modelo va a optar por ello, por supuesto. Así que bueno, esa sería la restricción para los trozos de tamaño 14. De igual forma, si tomáramos los trozos de tamaño 31, ¿no es cierto? En 31 pulgadas, dice ahí, los de tamaño 31 vienen 3 en el patrón 2, ¿ya? Si miramos los de tamaño 31, también se incluyó 1 en el patrón 6, ¿ya? Así que aquí también, por cada vez que lo corte, va a haber una pieza de tamaño 31 ahí, y también incluyeron 2 en su propuesta ahí en el patrón 7. Entonces aquí también 2 en cada vez que se use el patrón 7, ¿ya? Y eso tendría que ser mayor o igual que 395. En el caso de las piezas de tamaño 36, entonces, análogo ahí, ¿cierto? Ahí vendrían 2 de tamaño 36, empleando el patrón 3, ya lo tienen ahí ustedes. En el patrón 5, también aquí vienen 2, ¿no? En el patrón 5, y viene una en el 7 y una en el 8. Entonces por aquí también le podríamos sumar el X7, le podríamos sumar el X8, y eso entonces tendría que ser mayor o igual que 610. Y por último, en las de 45 pulgadas, claro, vienen 2 en el patrón, ¿ya? X4, con el patrón 4, claro, y vienen 2. Se incluyó una en el patrón 6, y se incluyó también, ya no viene ninguna más, ¿no? Y eso tendría que tomar, claro, cada vez que uso el patrón 4 tengo 2 de tamaño 45, cada vez que uso el patrón 6 viene solo una de tamaño 45, ¿no es cierto? Y todas esas deberían permitirme poder atender entonces esta demanda de 97. Así que esos serían los requerimientos de demanda, ¿ya? Por supuesto que el otro aspecto importante ahora, fíjense ustedes, muy parecido a lo que también hacíamos en programación lineal, es que la cantidad de veces que la uso, ¿ya? Por supuesto que podría ser 0, a lo mejor no usar alguno de estos 8 patrones, ¿ya? Pero en ningún caso una cantidad negativa, ¿ya? Y si no, digamos, por supuesto, números mayor o igual que 0. Así que aquí también vamos a tener la no negatividad, ¿ya? Para un modelo entonces donde la variable x puede ser entonces un número también mayor o igual que 0 y cumplir con esta condición que es tan usual, ¿no es cierto?, en muchos problemas. Pero aquí, claro, vamos a destacar entonces un aspecto importante, que es lo que decíamos delante, que yo puedo tomar, ¿no es cierto?, algunos de estos patrones y decir lo uso 10 veces, lo uso 15 veces, lo uso 100 veces, ¿ya? Pero no tiene sentido una fracción, ¿ya? Porque ¿qué significa tomar este patrón, por ejemplo, así, y decir lo corto 0,3 veces si yo tomar el patrón 4? ¿Qué significa? Es un tercio, no aporta ninguno de esos trozos, ¿se fijan? Si yo quisiera dejar algo que refleje a lo mejor que quiero cortar solo 1,45 y botar todo el resto, bueno, tendría obviamente que definir ese patrón. Pero en ningún caso la fracción, ¿se fijan? Así que lo importante de este modelo, en lo que estamos aquí, ¿ya? Y por eso que también lo muestro, ¿ya? Es que esas decisiones entonces tienen que ser números enteros, ¿ya? Así que este sería un modelo de programación entera general, ¿ya? Y lo que uno podría tener, ya lo decíamos en la introducción, podrían ser modelos solo con variables enteras generales, solo binarias, también las mezclas de estas, y por cierto también el incorporar incluso en el problema algunas decisiones que podrían ser continuas en estos problemas que llamamos enteros mixtos. Pero esto es lo relevante en el caso del ejemplo. Fíjense también, a raíz de un poquito de toda la discusión que podría seguir con este problema, ¿ya? Que si las restricciones, las restricciones generales que están aquí, ¿ya? Uno las quisiera escribir a lo mejor así, ¿ya? En forma matricial, ¿ya? Con este vector X, con estas 8 variables, ¿no es cierto?, decisión. Fíjense que también algo interesante observar es que si uno lo escribiera en términos matriciales todas estas relaciones, ¿ya? Y fuéramos cuidadosos con eso, claro, uno sabe que, por supuesto, en esa representación voy a poner todos estos coeficientes, digamos, ahí, uno por uno, digamos. Entonces, si por ejemplo miro, no sé, pues la primera ecuación en relación con el X1, porque cada columna tiene que ver con cada una de las variables, como ustedes ya saben, entonces la primera ecuación para la demanda, ¿no es cierto?, de los trozos de tamaño 14, aparecerá un 7,
Después no está la variable 2, no está la variable 3, no está la variable 4, sí está la 5 con un 2, ahí después está el x6 con un 1, no está el 7, y sí está la con 4 ahí, digamos, con la octava variable. En el caso de la segunda restricción hay un 3 aquí, no aparecen las otras variables, excepto, ¿no es cierto?, la sexta y la séptima, donde aquí hay un 1 y aquí hay un 2, no aparece el x8, en la tercera aparece aquí un 2, aparece también aquí la variable x3, digo, después aparece la variable x5 ahí con un 2, aparece la variable x7 y la x8, y en el caso de los trozos de tamaño 45, también entonces aparecen la x4, no aparece el x5, aparece una vez el x6 y no aparece ni el 6, ni el 7, ni el 8. Así que incluso en términos matriciales. ¿Por qué la escribo ahí? Solo para comentar, digamos, o preguntarles primero, así como que está claro que estoy representando cada una de las ecuaciones de ese problema que estaba ahí arriba. ¿Alguien me podría comentar qué es lo que representaría cada columna? Donde aquí cada columna tiene que ver con las respectivas variables, pues con la x1, con la 2, con la 3, 4, 5, 6, 7 y la octava. ¿Qué es lo que representa para cada una de las columnas de esa matriz? Si miro las columnas ahora. ¿Alguna idea? Si miro las columnas ahí. ¿Alguna idea de lo que puede representar cada una de esas columnas? Si ustedes las miran bien, y por ejemplo pongamos atención a que no todas quedan dentro de la vista de la cámara, digamos, pero miren, si yo miro la variable, por ejemplo, la variable x7, y miro la columna asociada al x7, que tiene ese 0, 2, 1 y 0, tiene que ver, y miramos aquí el patrón 7, tiene que ver con que en el orden que nosotros establecimos, y con los trozos que este incluye, vienen dos trozos del tamaño 31, que es el segundo que modelamos, viene un trozo del tamaño 36, y por eso que hay un 1 ahí, y ninguno de 45 como ninguno de 14. Entonces, si ustedes se fijan aquí, cada columna en esta matriz representa uno de los patrones de corte. Y nosotros nos dimos 8, pero sabemos que en general, ¿no es cierto?, aquí vendría como el etcétera, si no hubiésemos dado otros más, digamos. Ahí vendría como el etcétera, si es que no hubiésemos dado más, y la matriz sería más grande. Si no hubiésemos dado todos los posibles patrones que incluyan por lo menos un trozo de alguno de estos requerimientos, son los 37 que yo le marco ahí. En la formulación matemática, que está aquí, representada con esa constante A sub i j, que serían las entradas de esta matriz, es cuántas veces viene el requerimiento de tamaño I en el patrón J, ¿no es cierto? Son esas restricciones entonces las de demanda las que aparecen aquí en la lámina. Y también el criterio que aquí discuten, ¿no es cierto?, es exactamente el mismo que hemos propuesto. Este de minimizar, ¿no es cierto?, ahí la cantidad, ¿no es cierto?, de veces que viene cada uno de los patrones. No voy a detallar más, lo que sigue, en que aquí hay efectivamente una estrategia de resolución. La estrategia de resolución tiene incluso su código aquí en AMPL, y cuando se habla de este proceso, se habla precisamente de un approach que se llama generación de columna, porque esta matriz A, yo ahora medí los patrones de corte, y cada una de esas columnas representa uno de ellos. Pero hay un esquema algorítmico, también discutido por esos autores Gilmore y Gomory en su momento, en que yo puedo plantear un algoritmo que lo puedo ir generando, pero generar solo los que se necesitan hasta alcanzar el óptimo, basado precisamente en las nociones de la programación lineal, que es como resolver un modelo relajado, quitándole este carácter entero al modelo, encontrando la solución óptima a ese problema y después con los patrones encontrados, encontrar la solución al problema en variable entera. Pero eso se escapa claramente a los propósitos del curso, pero lo menciono por si alguien después quiere mirar ahí un poquito esa página en relación con eso y tenga por lo menos una noción de dónde viene esa idea de por qué hablar de generación de columnas ahí, por ejemplo. Así que ya, pues, aquí hay un problema y una situación concreta en relación con este problema de corte de pieza, y no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aspecto en el que quieran ahondar respecto del modelo propuesto.
Profe, no entendí muy bien qué significaban las columnas. Las columnas, Isabel, ¿ya?, representa precisamente cada uno de los distintos patrones de corte. Les vuelvo a mostrar una. ¿Sí entendió cuando la fui escribiendo fila por fila? Y eso sí. ¿No es cierto? Ya. Entonces miremos una solo para fijar la atención. ¿Ya? Mire, por ejemplo, aquí el patrón 6 que queda en cámara ahí, ¿no es cierto? El patrón 6 tiene 3 piezas de 3 tamaños distintos. Los tamaños son 14, 31, 36 y 45. Y mira ahora la columna que queda aquí asociada a la variable x6. Aquí abajito, digo. ¿No? A ver si lo puedo poner ahí todavía un poquito más arriba. ¿Ya? Mira ahora la columna asociada al x6, que es la que estoy indicando con este otro lápiz. ¿Ya? Dice que en esas entradas que son un 1, un 1, un 0 y un 1 es porque viene una pieza de tamaño 14, viene una de tamaño 31, no viene ninguna de tamaño 36, ¿ya?, y viene una de tamaño 45. Entonces cada columna representa exactamente el patrón de corte. Y en las constantes, cuántas veces viene cada uno de estos 4 requerimientos en ese patrón. ¿Está mejor ahí, Isabel? Sí, profe, clarísimo, gracias. Súper. Ya pues, miren, lo que he previsto para trabajar ahora en la clase, ¿ya?, es que si van a la unidad 3 en la página del curso, déjenme chequear nada más aquí que la están viendo bien. Corroboro aquí, ¿no es cierto?, que la puedan ver, ¿ya? En la página del curso en aula, en la unidad 3, puse aquí una actividad más, que vamos a llamar 7, ¿ya?, pero su parte A, ¿ya? Entonces, entran aquí a su página en aula, y aquí viene una propuesta de un problema basado en estas ideas, ¿ya?, y que, ¿ya?, es mi interés entonces que trabajen en el modelamiento del problema aquí propuesto. Entonces aquí hay un PDF, ¿no es cierto? Y esta actividad entonces la van a ir desarrollando durante el resto de la hora, digamos, de este bloque, un poquito más si es necesario, ¿ya? Entonces aquí tienen una actividad en este PDF. En esta actividad, en la parte A, es solo modelar, ¿ya? No vamos a resolver nada de ello. Y en la parte B va a estar asociada a la resolución, pero eso lo vamos a discutir más adelante, y eso sí que lo vamos a dejar incluso en forma asincrónica también, atendiendo un poquito que a veces no todos pueden estar en la clase. Así que, bien, pues, lo que les propongo entonces es que tomen esta actividad, ¿ya?, y comiencen a trabajar entonces en parejas ahí con sus compañeros de trabajo. Usemos el chat por si alguien no estuviera con su compañero y quisiera trabajar con alguien más, digamos, ¿ah? Que lo manifiesta a través del chat si está solo y hay alguien más que esté solo. La asistencia está excelente, ¿ya? Que eso me tiene muy contento. Hay aquí 36 alumnos, ¿ya?, cosa que no veía hacía tiempo, más allá de la prueba, ¿ya? Así que en buena hora. Así que, pero si todavía hay alguno de ustedes que está solo y quisiera trabajar con alguien, usemos el chat para eso, ¿no?, para efectos de poder coger a lo mejor a alguien con quien trabajar, ¿no?, y lo revelamos ahí a través del chat, ¿ya? Lean el enunciado, comiencen a trabajar entonces, y yo también quedo disponible para ir atendiendo sus dudas. Si hay alguna duda muy general, lo hago a viva voz, y si no, también lo voy a ir haciendo a través del chat y me van preguntando, ¿ya? Así que, dicho eso, voy a poner mi micrófono en silencio, voy a pausar también la grabación, ¿ya?, para no seguir grabando ahí sin necesidad, ¿no es cierto? Y retomamos entonces esta grabación un ratito más. Muy bien, pues retomamos entonces nuestra clase, y ya les he compartido entonces este problema del corte de piezas. Han estado ustedes también trabajando, y ya muchos reportaron igualmente ahí una parte de esta actividad usando estas ideas, ¿no es cierto?, de proponer cómo cortar ciertas piezas con el propósito de poder satisfacer entonces una determinada demanda. Y claro, sabemos que como parte importante, ¿no es cierto?, a la hora de abordar un problema ahí de toma de decisiones, no solo es tener un modelo que represente este problema matemáticamente, sino que también poderlo resolver. Y en esta segunda parte del curso, en esta segunda unidad, digamos, concerniente a las metodologías propias de optimización, vamos a usar una nueva herramienta, que es este software AMPL.
Lo introduje también ya hace un par de semanas atrás. Ustedes también ya hicieron uso del mismo, ahí en un primer ejemplo, en lo que tenía relación con la actividad 6. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poquito más en esta herramienta. Hicimos uso de ella en un contexto, digamos, más bien simple, no explotando como todo el potencial algebraico que esta tiene. Y entonces, en ese sentido, es que les quiero mostrar unos ejemplos y que este incluya en particular, ¿no es cierto?, el problema que desarrollamos en la primera parte de la clase, incluso con los patrones y con la instancia particular que ustedes mismos me ayudaron a resolver. Las láminas lo que ya nos muestra, ¿no?, es que efectivamente hay ciertos comandos, ciertas instrucciones que son básicas en la representación del problema, y claro, ya sabemos que este modelo puede ser representado, ¿no es cierto?, a través de algunas de estas instrucciones, para efectos, ¿no es cierto?, de precisar quiénes son las decisiones, cómo cargo la función objetivo y las distintas restricciones. Pero no hemos hecho mucho uso, digamos, de una representación más algebraica. ¿Ah? ¿Algebraica en qué sentido? ¿Ya? En que a lo mejor en la formulación del modelo, yo puedo dejar un modelo que sea independiente de la instancia que queremos correr, y que ya si el problema tiene, por ejemplo, qué sé yo, lo quiero correr, digamos, a veces a lo mejor con 5 patrones, otras veces con 8, otras veces con 10, ¿ah? O es un problema como el de carteras de inversión y quiero escribir un modelo en que en alguna instancia lo voy a correr con 8 instrumentos, en otras con 20, en otras con 15, quisiera de alguna forma como separar esa representación, ¿no?, de lo que es el modelo previamente tal, de los datos y de la instancia específica. Y para ello entonces es que uno puede entonces separar también esto en una representación a través de un modelo previamente tal, que vamos a hacer en una representación completamente algebraica, como señalo ahí, y otro archivo, que es uno que va a tener la extensión .dat, con los datos. ¿Ya? Y ahí entonces precisar bien cuáles son los valores que van a tener cada uno de los parámetros o datos de mi problema. ¿Ya? Entonces un poquito eso es lo que vamos a reforzar. O a mostrarles, digamos, porque en realidad no lo hice eso la vez pasada. Y lo vamos a hacer con algunos ejemplos. Más que ir de inmediato con el ejemplo del corte de piezas, voy a ilustrar estas ideas y el uso del software con un par más de ejemplos. ¿Ya? Voy a mostrar primero las láminas y enseguida vemos cómo este modelo aquí descrito, ¿ya?, lo podemos representar, ¿no es cierto?, en alguno de estos, archivos, ¿ya?, y en los ejemplos que les pedí que descargaran. ¿Ya? Para hacer entonces una distinción respecto del uso que hicimos de este software 2 semanas atrás, ¿ya?, voy a ir un poco más a lo que suele ser la notación algebraica en la representación de un modelo. ¿En qué sentido? En que voy a representar un problema de producción, como los que veíamos en programación lineal, ¿ya?, y que podría tener a lo mejor entonces múltiples productos y algún recurso escaso a la hora de definir cuánto elaborar, digamos, de cada uno de ellos. Entonces, imagínense que para este problema de producción, o de planificación de producción, ¿ya?, muy simple, conocemos, por ejemplo, los beneficios asociados, ¿no es cierto?, a la elaboración de cada producto de acuerdo a una unidad, por ejemplo, toneladas. ¿Ya? También a lo mejor conozco la tasa de producción, en términos de que a lo mejor yo sé cuántas toneladas fabrico este producto por hora. ¿Eh? Los indexo por P asociado entonces ese P al producto en cuestión. Sé que si tengo entonces un recurso escaso, que a lo mejor son las horas disponibles, entonces, bueno, conozco también este parámetro AB para representar esas horas disponibles, ¿ya?, en este horizonte de planificación que estamos abordando, y que tengo a lo mejor también una cota de cuánto es lo que yo a lo más podría llegar a vender. Más que la demanda exacta, un límite sobre esto. En ese sentido, este problema de planificación de producción, ¿ya?, en un único periodo, digamos, ¿ya?, en un único horizonte de planificación que no voy a subdividir en periodos, ¿ya?, comprende esencialmente entonces esta decisión, pues, cuánto voy a fabricar, ¿ya?, en toneladas de cada uno de estos productos. ¿Ya? Entonces, en este problema de producción, el modelo que vamos a representar ahora, tal cual ustedes lo ven aquí en la lámina, puesto entonces en términos muy algebraicos, expresa que en este modelo entonces, ¿ya?, yo voy a maximizar a lo mejor el beneficio, ¿ya?, de este plan de producción, con lo que aporte, ¿no es cierto?, en beneficio cada uno de estos productos. Sabiendo que tengo solo un recurso, que si RP es la tasa de toneladas que puedo hacer por hora, entonces la relación que este problema tiene es que si tomo en cuenta esa tasa
por todo lo que yo elaboro de cada uno de los productos, ¿ya? Voy a tener las horas, ¿ya?, que necesito para elaborar esos X sub P toneladas, digamos, de ese producto. Y que si sumo sobre todos los productos, tengo el total de horas que tomaría este plan. Y no dispongo de más de A sub B horas, ¿ya? Entonces, es una restricción, ¿no es cierto?, que da cuenta de cuál es la cantidad de horas disponibles que tengo, y el plan de producción no las puede superar. ¿Y cuánto fabricar de modo a maximizar esos beneficios? Bueno, la no negatividad, que es muy común, ¿no es cierto? Y cuando mucho, entonces, podríamos fabricar hasta un máximo de sub P unidades, toneladas en este caso, ¿no es cierto?, de ese determinado producto. Así que ahí tengo la representación de un modelo que es fácil de entender, ¿ya? En términos, digamos, de que es un problema de planificación de producción. Fíjense ahí todavía en el contexto en variables continuas nada más, ¿no es cierto?, ¿ya? Y que está puesto efectivamente en términos algebraicos, porque no he dicho cuántos son los productos, por lo mismo, digamos, el modelo entonces tampoco ha precisado cuánto es el valor, digamos, de cuántas toneladas puedo hacer por hora de cada uno de ellos, tampoco ha precisado quiénes son sus demandas, ¿no es cierto?, ni cuánta es la disponibilidad que tengo. Así que es una representación completamente algebraica, ¿ya?, de este problema de planificación de producción con múltiples productos, ¿ya? Entonces ahora veamos cómo este modelo entonces podría ser representado en el AMPL. Entonces para ello les pido que igual, si ustedes tienen abierto ahí, ¿no es cierto?, también este programa, lo abran, ¿ya? Y idealmente también, si no, ir mirándolo simultáneamente, digamos, ¿no es cierto?, simultáneamente aquí con lo que yo les vaya a mostrar. Entonces voy a cargar en la APL, ahí tenía abierto aquí con otro problema, que es el con el que quiero terminar. Voy a buscar entonces aquí en mi carpeta, yo la tengo por ejemplo en la carpeta del curso, y ahí puse entonces estos distintos archivos STIL. Entonces voy a cargar el modelo, voy a cargar los datos, ¿ya?, e incluso un tercer archivo que le llamo .ram, que es una suerte de ejecución ahí de una pequeña sesión, ¿ya? Y entonces vamos a ver aquí la representación entonces de ese mismo modelo, enfatizando entonces cuáles son estos elementos en esta representación, por cierto, más algebraica del mismo. Quizás todavía bien podríamos poner aquí, a lo mejor todavía el modelo se lo quisieran ver, ¿ya?, para poder de alguna forma también, ¿no es cierto?, ilustrar mejor el ejemplo. Podríamos agrandar aquí un poquito esto. Déjenme ver si todavía puedo compartirles igualmente el modelo, pero en un tamaño más pequeñito ahí para que lo puedan ver. Y enseguida, ¿no es cierto?, aquí ver si podemos leer de mejor forma entonces también el modelo, digamos, en esta otra representación. Así que, ya. Entonces, lo que les pedía era que cargaran este archivo STIL, y que, repito, tienen estos tres aquí, tres componentes, digamos, ahí, ¿ya? Así que, ya, ahí por última pantalla completa para poder ver mejor el modelo también. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que notar en relación con esta representación? Que ya les decía, está en términos completamente algebraicos, no he precisado ninguno de los valores de las distintas constantes del problema. ¿Cómo serían esos beneficios? ¿Cómo serían esas toneladas que yo puedo fabricar por hora? La disponibilidad total de las horas, o incluso ese límite sobre las demandas. Así que bueno. Lo primero, para introducir algunos de estos otros parámetros, ¿ya?, es que en la primera instrucción en este archivo .mod está esta que dice setProd, ¿ya? Entonces, set nos permite definir conjuntos de índices, ¿ya? Y ese conjunto de índices se va a llamar prod, que sería el equivalente del P mayúscula en las láminas que está a su izquierda. Ahí entonces, claro, tengo un conjunto de índices. ¿Cuántos elementos voy a poner en ese conjunto? Depende de la instancia particular. Si tengo 20 productos, si los quiero numerar a lo mejor desde 1 hasta 20, o los quiero llamar por sus propios nombres, esa es una decisión que tomo yo a la hora de construir el modelo. Por lo pronto, el conjunto de los índices asociados a cada uno de sus productos se va a llamar prod. Y también entonces, ¿ya?, ahora voy a definir los 4 parámetros que tiene este problema, ¿ya? El primero, y quizás más simple, ¿ya?, es este parámetro ahí que dice avail, es el AB de las láminas, porque no quise cambiar la notación, digamos, de esto que son los ejemplos que están en el manual, ¿ya? Y ya les muestro ahí también el manual igualmente.
Sí, por favor. Disculpe, que parece que no se ve la pantalla de la MPL. ¿O solamente está mostrando donde dice el ejemplo 3? Ahora sí. Sí, mi disculpa. Gracias, Jorge. Igual De entonces nada. lo que les decía es que, claro, en la instrucción set yo defino un conjunto de índices, ¿ya? Y ese conjunto de índices me va a permitir después entonces escribir lo que ustedes ven en las láminas, que son esas sumatorias, que es indexar los productos, los beneficios, o las demandas de acuerdo a ese conjunto de índices. Así que set es para definir conjuntos de índices. Y ya vamos a ver en el punto DAT de qué forma se definen aquí los distintos productos, ¿ya? Y les decía, ¿no es cierto?, que en particular entonces aquí hay 4 parámetros, ¿ya? Y dado que hay 4, digamos, es que aquí hay 4 instrucciones, referidas a estos parámetros, estos datos del modelo que son, y que se definen a través del comando parámetro. El primero, que es el más sencillo, ¿no? Es este parámetro que dice avail, y que es la disponibilidad entonces en horas, que es una sola constante, ¿ya? Que es cuántas horas dispongo. Dispongo, porque estoy planificando a lo mejor entonces una semana, y entonces dispongo a lo mejor de 45 horas si fuera un turno, o dispongo de 90, o dispongo a lo mejor de varias líneas, y entonces a lo mejor las horas disponibles con varias líneas de producción que están todas elaborando lo mismo, a lo mejor son 200 horas, 300 horas, bueno, pero es una constante. Y le llamé ahí AB en las láminas, y avail que está, repito, con esta, sin cambiar los nombres, digamos, de los ejemplos que están en el manual del programa. El segundo parámetro que se define aquí, y que destaco ahí, también con rate, es que este parámetro refleja el R, que es la tasa de producción. Entonces, ¿cuántas toneladas puedo fabricar por hora? Se le llama rate. Y, ¿ya? Se le llama rate, y lo que también se dice aquí es que en realidad este parámetro, más que ser uno solo, a diferencia del anterior, que es solo una disponibilidad en horas, es un solo valor, digamos, ¿ya? El parámetro rate, como los otros 3, ¿ya? Están indexados por uno por cada producto. Entonces la manera de hacer eso es indexar el parámetro por un conjunto. Y eso se hace poniendo aquí estos paréntesis de llave y poniendo ahí, por ejemplo, el conjunto sobre el cual va a quedar indexado. Por simplicidad nada más, por ejemplo, si los productos los llamáramos 1, 2, 3 y 4, bueno, va a haber un R sub 1, un R sub 2, un R sub 3, un R sub 4, ¿ya? Un rate sub 1, un rate sub 2, un rate sub 3, ¿ya? Si es que yo nombrara de esa manera los distintos productos, ¿ya? Entonces esto es como indexar ahora una constante, un parámetro, que vamos a llamar rate, pero que hay tantos valores o elementos en ese parámetro rate, ¿ya? Como elementos haya en el conjunto de índices que es producto. Y lo mismo entonces hacemos con esas utilidades, que es profit ahí, que es mi U en la notación de las láminas, y con esa demanda máxima, que es aquí llamada market, y que va a haber tantos valores, ¿no es cierto?, como elementos haya en el conjunto de los productos, ¿no? Cualquiera sean los nombres que le ponga, si sean 5, o que sean 20, o que sean 30, ¿ya? Esa definición sería exactamente la misma, ¿ya? Cualquiera sea la forma que yo llame a esos subíndices. Pero sé que tengo entonces un valor de market, o de profit, o de rate, por cada uno de los elementos en el conjunto de índices profit. Se acompañó aquí con algunos mayores o mayor igual, pero son parámetros que están dados. O sea, solo es una condición para chequear que cuando alguien entregó los datos no haya puesto a lo mejor una demanda negativa, por decirlo, ¿no? Así que bueno, ya vimos, y ustedes también ya usaron, ahora vamos a ir al modelo. Instrucciones como var. Y var es para definir entonces las variables de decisión. Ustedes en su ejemplo, y en el que vimos hace 2 semanas atrás, y en la actividad 6 que ustedes entregaron, definieron cada variable con algún nombre específico, ¿ya? Y si en el ejemplo que vimos en clase tenía 4 variables, bueno, definí 4 variables cada uno con su nombre. O si en el ejemplo a lo mejor que ustedes abordaron, consideraron, qué sé yo, una cartera ahí era como con 10 instrumentos a invertir, o 9 instrumentos a invertir, o 8 instrumentos a invertir, definieron una variable por cada uno de ellos. Aquí se puede hacer lo mismo, pero lo puedo hacer todas ellas, digamos, definidas, ¿no es cierto?, a través de este conjunto de índices. Entonces lo que se está haciendo con la variable make ahí es definir tantas decisiones, ¿ya?, como elementos tiene el conjunto de índices producto. En particular ahí, para enfatizar, quise usar el subíndice P, se dice que esa variable, ¿no es cierto?, va a estar definida con un subíndice regularmente en el resto del modelo, usando la letra o el subíndice P, digamos, por cada uno de los elementos que están en el conjunto de índices de producto, ¿no? Y la instrucción ahí, el in que está ahí, es para decir pertenece, ¿no? Y aquí entonces
si agrega a esta definición de la variable, aquí estoy definiendo esta variable, ¿no es cierto? Sí se le puede agregar de inmediato el hecho de que son decisiones mayor o iguales que 0. Ahí está la no negatividad, por ejemplo, de esas decisiones. En el ejemplo que veíamos en la clase pasada, solo nos preocupábamos de poner la naturaleza de las variables diciendo que eran binarias. Esto está como un modelo de programación lineal nada más. Así que igual aquí, mayor o igual que 0. Y también se le puede poner de inmediato esta otra restricción, que dice que, por ejemplo, ¿no es cierto?, la decisión de producción, en cualquiera sea el producto, nunca tampoco va a ser más grande que esa demanda máxima. En el caso de mi ejemplo le puse una letra B, sub P, y aquí en la representación de este ejemplo del manual, ¿no es cierto?, le he llamado market a esa demanda máxima. Entonces ahí también le está poniendo esa límite superior, digamos, al nivel de producción. No puede producir más que ese valor. Y aquí uno le podría agregar, así lo dejé, ¿ya?, a lo mejor el carácter entero de esas decisiones. A lo mejor no quiero aceptar una decisión así como el modelo de programación lineal, todavía le podríamos restringir a lo mejor a números enteros, como fue el caso anterior del problema, ¿no?, que abordamos. Restringir a lo mejor solo a toneladas, digamos, pero asumiendo que son enteros, o 5, 6, a lo mejor ya no aceptar 3,7 toneladas. Digamos. Y en ese caso también, entonces, ahora, por ejemplo, precisar nuestro criterio de optimizar. Ya saben que aquí la palabra es maximize o minimize, ¿no es cierto?, para plantear si un problema de maximización o minimización respectivamente, ¿no es cierto? En la sintaxis se le pone una etiqueta a la función objetivo, ¿ya?, y van esos dos puntos ahí de inmediato. Entonces aquí, bueno, ya, el beneficio total, esta utilidad total. Y después lo que quiero representar, fíjense ustedes, aquí en las láminas lo podemos destacar también, claro. Yo quiero sumar entonces el beneficio que aporta cada producto, ¿ya?, ese beneficio unitario por la cantidad de unidades fabricadas, ¿no es cierto?, ¿ya? Y esa suma sobre todos los productos sería el beneficio total. Bueno, eso mismo aquí se puede plantear. Aquí la instrucción para poner una sumatoria es sum. Y le indico enseguida, ¿ya?, con esa expresión, sobre qué subíndice vamos a hacer la sumatoria, el mismo P que pongo en mis láminas, y ese P va a correr en el conjunto de todos los productos, ¿ya? Así que ahí igualmente tienen ustedes, ¿no es cierto?, esa sumatoria en cuestión, ¿ya? Así que, ya, ahí está la suma sobre P, y ese P entonces variando en el conjunto de índices llamado PRO. ¿Y qué es lo que se quiere entonces maximizar? Bueno, por cada P, ¿ya?, por cada subíndice ahí, la utilidad por la cantidad de unidades que yo voy a fabricar, ¿ya? Y puesto sobre toda la suma, entonces sería la utilidad total. Recuerden que en cada instrucción siempre aquí al final también va un punto y coma, y eso también aquí no es la excepción, ¿no?, para que el ejercicio compile correctamente. Y el problema, junto con la restricción de no negatividad y la cuota superior que tiene sobre la variable make, tiene una única restricción. La palabra clave es subject to, también se puede abreviar borrándole las últimas 3 letritas ahí y dejarlo como sub con la J también ahí. Pero bueno, la instrucción es subject to. La sintaxis es que uno le tiene que poner un nombre a la restricción, ¿ya? Aquí se le puso time porque es como este límite de horas. Ya ven ustedes ahora aquí en las láminas, ¿ya?, destaquémoslo aquí también en las láminas, que lo que quiere plantear esta restricción entonces en el lado izquierdo es cuántas horas toma elaborar, ¿ya?, las distintas unidades que se va a fabricar, ¿ya? Entonces, de nuevo, es una sumatoria. Ya vieron ustedes ahí que la instrucción es sum, se suma sobre ese conjunto de índices, ¿ya?, y la expresión que hay que sumar entonces considera en cada término, por cada valor del P, ¿ya?, la cantidad de unidades a elaborar, dividida por, esencialmente, ¿no es cierto?, o multiplicada por este 1 partido por, que refleja cuántas toneladas por hora. Así que si eso entonces divide al make, el rate divide al make, me da la cantidad de horas que requiero entonces fabricar esas make sub P unidades, esas X sub P unidades de las láminas. Y todo eso entonces, ¿ya?, sumado ahí sobre todos los productos, es el total de horas de ese plan de producción. Y para que sea factible entonces, tiene que ser menor o igual que esa constante AB de las láminas o AB que nos dice acá, usando la notación de este ejemplo. Bueno, enfatizo entonces el aspecto que define esta representación del problema, ¿ya? Y es que lo que ustedes ven aquí se corresponde uno a uno, ¿no es cierto?, con el ejemplo en las láminas, con una notación completamente algebraica, imponiendo la sumatoria, imponiendo conjuntos de índices y los distintos parámetros y variables del problema indexados por ese conjunto de índices, aquí el de los productos, ¿ya?, para este problema de planificación con múltiples productos. Y entonces no preciso ni sus valores, ni digo que son 5 productos, o son 20, son solo 2, sino que es una representación completamente algebraica
que ya a estas alturas, ¿no es cierto?, para ustedes es muy familiar, porque es lo que hemos estado haciendo, ¿no es cierto?, formulando distintos modelos. Y ahora entonces, junto con este archivo que es el modelo, también entonces encuentran este archivo .dat. Y aquí entonces es donde uno produce la separación entre lo que es el modelo propiamente tal, de la instancia particular que vamos a resolver, ¿ya? ¿Cuál es la instancia específica de este problema que vamos a resolver? A lo mejor un problema como este lo tengo que resolver cada día, cada semana, qué sé yo, ¿eh? Y entonces, claro, ahí a lo mejor los antecedentes del problema van a ser distintos, pero la representación del problema en sí es siempre la misma. Entonces es como que logro separar el modelo de la instancia específica. Y en este archivo .dat también hay que seguir una sintaxis, ¿eh? Que es lo que define también el mismo modelo, digamos, ¿eh? Lo primero entonces aquí, por ejemplo, es que se define, ahora sí por extensión, cuáles son los elementos del conjunto de índices PROD. Y se usan los nombres, ¿eh?, de esos dos productos, ahí dejando los mismos términos en inglés, digamos, ¿eh?, bands y coils. Quizás lo particular es que aquí el dos puntos igual, en muchos lenguajes de programación también se hacía así antes, ¿eh?, como en Pascal, o, por ejemplo, en que uno asignaba y esa era típica la instrucción para asignar. Entonces ese dos puntos igual está asignándole valores, digamos, ¿ya? Así que mi conjunto de productos en esta instancia particular tiene dos elementos y van a usarse nombres, ¿eh?, no más que los números, ¿ya? El parámetro avail también se le asigna un valor, ¿ya? Ahí está la sintaxis, se vuelve a repetir el comando param, ¿no es cierto? Y se le impone que son 41 horas, ¿eh? Eso es lo que representa ese parámetro. Aquí aparece ahora también el parámetro rate, que tiene que ver con que, ¿ya?, tiene que ver con que cuántas entonces son las toneladas que puedes hacer por hora, ¿ya? Y la sintaxis que está expresando que rate, claro, si volvemos sobre él, a diferencia de avail, yo tengo el parámetro rate indexado por los productos. Entonces lo que tengo que decirle es cuánto es la tasa de producción, ¿no es cierto?, por cada producto, ¿ya? Entonces, claro, aparece el rate ahí, aparece el dos puntos igual para hacer la asignación, y lo que viene aquí como un listado es el producto y el valor, ¿ya? Producto y valor, ¿ya? Si en lugar de haber sido 2 hubiese sido una docena, bueno, se sigue completando, pero siempre con esa misma sintaxis, que sería el subíndice, ¿ya?, y el valor respectivo. Da lo mismo si los pongo para abajo, si lo pongo a lo mejor hacia el lado, dejando espacios en blanco, eso es absolutamente irrelevante, digamos, ¿eh? Esencialmente, lo que tengo que hacer es tomar ahí cada uno de los subíndices, ¿no es cierto?, y ponerle un valor. Más bien por orden están puestos ahí como si fueran unas columnas, digamos, ¿eh? Pero eso da esencialmente lo mismo. Y también vean que se podría hacer algo así como esto, ¿ya?, que sería una alternativa a poner a lo mejor de una sola vez todos los parámetros indexados por esos subíndices, que son los productos. Entonces, si bien es cierto, lo podría haber escrito por separado para profit y market, tal cual lo hice con rate, aquí los dejé ambos juntos simultáneamente. Y entonces profit y market, aquí después viene el dos puntos igual, simultáneamente van a ser cargados porque ambos están indexados por los productos, y entonces es lo que ustedes ven aquí, ¿eh?, que está ahí el producto, ¿no es cierto? Y aquí después viene su utilidad, y aquí viene el límite máximo de las ventas. Y aquí está coils con sus dos valores, tanto para profit como para market, en ese mismo orden, y siempre con un punto y coma al final. Claro, es una sintaxis, hay que empezar a conocerla, familiarizarse con ella, pero lo relevante entonces es que separé modelo, ¿eh?, con su notación ahí muy algebraica, ¿no es cierto? Ya no explicito las constantes del modelo, y estas últimas las pongo para esta instancia específica que queremos correr, y que pongo entonces aquí todos los valores del conjunto de índices como de los 4 parámetros que definen este problema, ¿eh? Ahí está todo por extensión, para una instancia particular. Y tiene esa sintaxis específica ahí, que también tomé una variante en que podía haber escrito las últimas dos también por separado, como lo hice con rate, pero la junté porque también en muchos de los ejemplos vienen así que ya para ilustrar un poquito eso. Y creo que en el ejemplo originalmente incluso venían los 3 juntos, ¿ya?, pero ahí por lo menos los separé un poquito. Los 3 últimos, ¿ya? Y junto con eso, pero creo que también esto lo introduje en la clase pasada, que junto con eso también, ¿no es cierto?, entonces ponía ahí yo un archivo .ram que es como un ejecutable. ¿Qué comando usamos? Pero esto creo que ya se los mostré, ¿no es cierto? Un reset para que limpie ahí toda la consola ahí de comandos, ¿no es cierto? Cargamos el modelo con esta instrucción model. El archivo se llama style.mod, donde está el modelo. Cargamos los datos, ¿eh?, con esta instrucción data y style.dat. Aquí, no sé si este comando se los compartí la vez pasada o no, pero es que uno cada vez que resuelve entonces un modelo con esta herramienta, ¿ya?, uno puede disponer de distintos solvers para su resolución, ¿eh?
La versión que ustedes descargaron, ¿no es cierto?, tiene distintas herramientas. Si ustedes, mirasen incluso la página web de este software, ¿ya? Y aquí se las comparto, pero rápidamente nomás, miren. Si ustedes miraran la página web de este software, de la MPL, muestra el listado de los solvers que tiene disponible, ¿eh? En las distintas categorías de modelos, los de programación lineal u otros, digamos. Entonces, aquí viene todo un listado de la naturaleza de los modelos que estarían disponibles. No todos estos vienen con la versión estudiantil, pero hay varios de estos que sí lo están. Y yo aquí en particular seleccioné uno. Creo haber seleccionado ahí Simplex, y si ustedes lo ven aquí, Simplex resuelve modelos lineales, usando el método Simplex, resuelve también modelos lineales usando otro método que se llama de punto interior, resuelve modelos con estructuras de redes, cuadráticos, que son con funciones cuadráticas y restricciones lineales, modelos enteros lineales, modelos enteros también cuadráticos, ¿no? Así que ya, una amplia categoría ahí de modelos, y el que estamos planteando sería un modelo lineal de programación entera, ¿no? Y usando esa herramienta en particular. Así que eso es lo que refleja, entonces, en particular aquí, nuestra elección de lo que vamos a resolver con esta herramienta en particular. Así que ya, pues ahí estamos resolviendo, entonces queremos resolverlo con este software, ¿no es cierto? Y en particular, entonces, con este que es Simplex, que resuelve modelos lineales, no sé qué. También pongo aquí, entonces, también un comando, decía, como solve, que es el que resuelve el modelo propiamente tal. Entonces, una cosa es en AMPL lo que yo hago es la representación del modelo, ¿eh? En términos algebraicos ahora, mucho más que el ejemplo de hace 2 semanas atrás. Y una vez seleccionado una herramienta para su resolución, que en este caso es Simplex, ¿ya? Yo resuelvo con este comando solve. Y aquí un par de comandos simplemente que son estos dos display, ¿ya? Para, por ejemplo, que me muestre el valor del plan de producción. Y aquí también les comparto que ahora, claro, puesto como entero, esto no debería arrojar nada, ¿ya? Porque en realidad, claro, para problemas enteros los precios sombra no tienen sentido, pero bueno, veamos ahí qué es lo que nos arroja, porque le pedí el carácter entero de las decisiones, así que este comando en realidad, no sé si lo va a tomar en cuenta. Vamos a ver al correr qué es lo que resulta. Bueno, si yo escribí este style.run, entonces, para ejecutar este ejemplo, entonces yo pongo include aquí, y le digo que lo que vamos a ejecutar, ¿no es cierto?, es este ejemplo que está en un archivo style.run y que ya contiene todos esos comandos, ¿ya? Y cuyo modelo entonces es el que discutimos aquí, ¿eh? Para hacer referencia a los distintos nombres. Si ejecutamos esto entonces ahí, bueno, lo dice que tengo cargada aquí la versión 20.1 de este software Simplex, ¿ya? Que en particular ahí nos dio la solución, ¿no es cierto?, entera, con el gap respectivo, digamos, que lo llevó a optimalidad en realidad, porque no he precisado por defecto, digamos, es un número que esencialmente es 0, ¿ya? Y que claro, igual arroja aquí, digamos, estas soluciones, ¿eh? Respecto de bands y coil. Y ahí está el plan de producción restringido a números enteros, digamos, ¿eh? Es lo que decía acá, con el time dual yo me equivoqué al ponerlo ahí, dado que impuse la integralidad. Ahora, si no impongo la integralidad en la resolución de este modelo, lo podríamos hacer también aquí de inmediato, pero tendría que hacer un cambio aquí en la definición, ¿no es cierto? Cuando puse aquí que mi decisión iba a ser entera, si lo quiero resolver como un modelo de programación lineal, ¿ya? Voy a omitir ese comando ahí de entero. Sería entonces ahora uno de programación lineal. Lo voy a guardar aquí igualmente, ¿ya? Y si lo quiero correr, bueno, vuelvo a correr exactamente el mismo, pero es solo para mostrarle el significado del time.dual, si es que ahí efectivamente, ¿ya? Claro, ahora sí que me arroja un valor, digo. Resuelto como modelo de programación lineal, igual da esta cantidad, ¿ya? Pero dándole más flexibilidad. Igual me llama un poco la atención porque igual no encontró la solución o no propuse la solución anterior aquí, digamos, ¿ah? Sin embargo, el valor óptimo, déjenme ver si es el mismo o no. Bueno, acá claramente él muestra un número, fíjense, porque muestra un número ahí, ¿eh? Y son distintos, ¿eh? Pero en uno, claro, claramente es de entero porque las cantidades son enteras y aquí asume esta fracción. Entonces, claro, esta cantidad me muestra este número, pero probablemente igual es un número real, ¿eh? Si no nos daría, digamos, ese número probablemente, ¿eh?
¿Y por qué mostré este punto dual? Uy, no debería extenderme tanto en esa parte, digamos, ¿no? Estamos enfatizando más lo entero, pero claro, la restricción se llama time. Si lo resuelvo como un modelo de programación lineal, yo puedo usar los nombres de las restricciones y muchos sufijos, como este punto dual, y ese sería el precio sombra de esa restricción. Ya sabemos el significado de lo que representa este precio sombra, pero eso claramente tiene sentido solo en el caso lineal, digamos, ¿no? Resuelto como entero no es que sea cero el precio sombra, sino que no lo pudo reportar, ¿no? Y lanzó algo ahí, pero no era correcto siquiera habérselo pedido. Hablaremos un poco más de eso más adelante. Bueno, les decía yo también, claro, podemos tener entonces aquí un problema donde ya traduzco en términos muy algebraicos, ¿ya? Y otro ejemplo, un poquito alineado con esto, pero ya basado en este mismo, que podría serlo un poquito más complejo para quizás entender también hasta dónde uno puede ir, digamos, con esta representación más algebraica, ¿ya? Podría ser entonces también que miremos ahí rápidamente un ejemplo que aparecía también aquí en las láminas, se los comparto aquí enseguida, que da cuenta entonces igualmente de un modelo un poquito más complejo que este, pero que también ustedes ya conocen y que ya hemos visto, que podría ser a lo mejor un problema que no solo tenga múltiples productos, sino que también múltiples periodos de planificación. Entonces a lo mejor ahora yo tengo un poco más de antecedentes. Tengo en este problema a lo mejor de planificación de producción con múltiples productos y con múltiples, ¿no es cierto?, periodos de planificación, un poco más de información. Por ejemplo, ahora sabemos que si tengo distintos periodos, podríamos usar niveles de inventario, por ejemplo, para ir pudiendo satisfacer demandas a través del tiempo. Entonces, tengo un poco más de antecedentes. Más que recorrer quizás la lista de inmediato de esos antecedentes, miremos el modelo y ahí volvemos sobre ellos de ser necesario, pero la anotación es más o menos la misma que la anterior. Con este problema entonces ahora de planificación, lo que podría plantear entonces podría ser, bueno, definir de nuevo cuántas unidades elaborar de cada producto, pero también ahora en cada periodo, usando el mismo subíndice P para referirme a los productos. Si lo que yo quiero hacer es satisfacer ciertas demandas, o al menos, o si no aquí vender, sobre ciertos niveles máximos de demanda posible, podemos llevar inventario, y entonces hay una segunda variable del nivel de inventario al término de cada periodo, y por cada producto. Y decía que más que satisfacer las demandas, a lo mejor quiero aquí poder definir cuánto voy a vender, y vender lo más posible si es que conozco, por ejemplo, los beneficios que eso me arroja, e imponiendo un límite, igual que antes, sobre esas demandas máximas, digamos, que es posible vender. Con eso, entonces, el modelo, en términos muy algebraicos, pero sería como un ejemplo más de programación lineal, ¿no? Es solo para mostrarles un poquito ahora algunas variantes del ejercicio anterior, o del ejemplo anterior, e incorporar todo esto en el ejemplo que viene para el coste de pieza, que fíjense que entonces la función que uno podría considerar maximizar sería el beneficio neto, ¿no es cierto?, dado por la utilidad. Si el U representa el precio a lo mejor de venta, y el S entonces es lo que voy a vender, el primer término serían como los ingresos, y después considero los costos asociados a la producción y los costos asociados al nivel de inventario, ¿ya? Así que ahí tendríamos eso y tendríamos que sumar sobre P y sobre T para recorrer todos los productos y para considerar también entonces todos los periodos, ¿ya? La ecuación de balance de producción, ¿no es cierto?, ¿ya?, sería la primera restricción que ustedes ven aquí, en que fijaría por cada producto y en cada periodo que lo que yo fabrico más lo que me quedó en inventario al final del periodo anterior son todas las unidades disponibles. ¿Qué podría hacer yo con esas? Bueno, venderlas todas, ¿ya? Y si no las vendo todas, entonces podría dejar también algo en inventario, y eso es lo que refleja esa primera restricción, ¿ya? Así que también aquí, por ejemplo, ya no es solo una restricción como antes, ¿ya? Va a haber tantas restricciones como productos y periodos haya. Así que voy a tener que indexar no solo mis variables por dos conjuntos de índices, sino que también las restricciones por dos conjuntos de índices. La segunda restricción es similar a la del ejemplo anterior, que da el límite a lo mejor de la capacidad en horas, con la misma notación de los R sub P. Pero ahora, como tengo múltiples periodos, tendría que ser una restricción por cada periodo, ¿ya? Y las ventas, de nuevo, puesta igual que antes, pero con un solo periodo, de nuevo, aquí sería entonces que el límite de las ventas, claro, no podría vender cantidades negativas, mayor o igual que cero, así que la no negatividad. Y en esta tercera restricción también le impongo este límite sobre la venta. Entonces yo maximizo estas utilidades, claro, pero hay un límite sobre lo que puedo llegar a vender. Es igual que lo es en las dos restricciones anteriores, esta no es solo una restricción ahora, sino que es una por cada producto e incluso una en cada periodo. Así que voy a indexar también las restricciones, asociadas entonces a distintos conjuntos de índices.
Y bueno, también la no negatividad, por supuesto, de los inventarios y de los niveles de producción. Así que ahí tienen ustedes un ejemplo de la misma naturaleza, también es de producción, pero ahora con múltiples productos y adicionalmente con múltiples periodos de planificación en los cuales fue subdividido el horizonte de planificación. ¿Ya? Pero es un modelo, digamos, que ustedes ya debieran entender, porque claro, ya han formulado problemas de este tipo, hemos discutido problemas en clases también de esta misma naturaleza. ¿Ya? Veamos entonces ahora cómo este ejemplo se puede también representar en este software. ¿Ya? Y resolvemos una instancia particular para mostrar también el archivo de datos. ¿Ya? Entonces, volvamos sobre AMPL. Volvamos sobre AMPL. Quizás aquí ahora tomémonos mejor toda la pantalla nada más para ser más claros con eso. Voy a cerrar este ejemplo que teníamos aquí solo con múltiples productos, pero no con múltiples periodos. Y este estaría en el archivo stil t, que ya los dejé disponible para ustedes también. El stil t.dat, y también puse un stil t.rar. Y discutamos ahí unos poquitos minutos. Ya. Un poco para tratar de ayudarles en esto, digamos, o sea, más que pedirle a ustedes, digamos, que comiencen a ver los ejemplos y el manual, también mi intención entonces es ir discutiendo ejemplos con distinta complejidad, ¿eh? En esta representación ahora más algebraica, que está aportando lo que habíamos hecho la vez pasada. Entonces, claro, aquí va a haber dos conjuntos de índices. Uno, usando la misma notación anterior, ¿no es cierto?, es el conjunto de los productos, ¿ya? Y se va a definir igualmente un conjunto de índices para los periodos, pero esencialmente tratando los periodos como números enteros, ¿ya? Para eso, entonces, aquí los que propusieron este ejemplo, lo que definen es una constante, que es T mayúscula, por cuántos periodos tengo, ¿ya? Y ese T mayúscula se va a usar, por ejemplo, para decir, voy a ir a activar este parámetro para ilustrarlo de inmediato, ¿ya? Que, por ejemplo, la disponibilidad que yo tengo ahora en horas en cada periodo es un parámetro que podríamos indexarlo por números enteros entre 1 y T mayúscula. O sea, si los periodos de planificación, qué sé yo, son 3 periodos de planificación, entonces avail está indexado por 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces va a haber una avail sub 1, que representa las horas del periodo 1, una avail sub 2, ¿ya? Horas del periodo 2, etc. ¿Ya? Entonces, igualmente, ¿ya? Estoy definiendo otra manera de representar conjuntos de índices cuando uno quiere usar números, propiamente tal, ¿ya? Y esta es la manera de usar conjuntos de índices con números, ¿ya? Desde 1 hasta t, ¿ya? Los enteros desde 1 hasta t. Así entonces, claro, las tasas de producción es por cada producto, como antes, ¿ya? Así que es la misma anotación. Aquí hay un inventario inicial, ¿ya? Que es por cada producto, cuántas unidades tengo al inicio del horizonte de planificación, ¿ya? Y, claro, lo nuevo entonces ahora, por ejemplo, es que también podríamos usar parámetros indexados por dos conjuntos de índices, ¿ya? La demanda máxima que yo puedo vender es de cada producto y en cada periodo. Entonces esa constante podría estar indexada por ambos conjuntos de índices. Y lo que ustedes ven aquí es cómo se está indexando este parámetro específico sobre entonces dos conjuntos de índices, que sería el de los productos y los periodos entre 1 y t, ¿ya? Así que indexar parámetros, y lo mismo va a ser con las variables, por más de un conjunto de índices, simplemente va separando por coma todos los conjuntos de índices que vas a llevar. El orden es importante, tiene que ir primero el producto en este caso y después el periodo, ¿eh? Con estos números entre 1 y t. Hay más parámetros, por supuesto, el costo de producción, que es por cada producto, ¿ya? El costo de inventario, que es por cada producto, ¿eh? Y ¿no es cierto?, este ingreso que vamos a tener, ¿no es cierto?, ¿eh? Que es por cada producto en cada periodo, que también está indexado por esos dos conjuntos. Las variables, ya veíamos recién ahí en las láminas, son 3, y las decisiones son cuánto fabricar. Usamos la misma notación que antes, es no negativa ahí esa decisión de cuánto fabricar, y se fabrica por cada producto y en cada periodo, así que también de nuevo tiene dos conjuntos de índice, y eso es a lo que hace referencia a esta notación que ustedes ven ahí. De igual forma, los niveles de inventario entonces también están indexados por dos conjuntos, ¿ya? Los productos y los periodos. Lo singular de ese valor respecto del anterior, ¿ya?, es que está indexado desde 0. ¿eh? ¿Por qué desde 0 y no desde 1? Claro, uno tiene que definir el inventario desde el periodo 1 en adelante. Lo que pasa es que se hace también desde 0 para que funcione bien el tratamiento del inventario inicial. Entonces, y ya lo van a ver que abajo con las restricciones eso se puede manejar. Y por último, las ventas, que está indexada también de nuevo por dos conjuntos, ¿ya?, que son producto y los periodos.
aquí se precisó con los subíndices que se van a emplear además para agregarle a esta restricción que, si bien es cierto es no negativa, también no es menos cierto que la venta de cada producto en cada periodo no puede superar esa demanda máxima que da el parámetro market, que está indexado también por estos mismos dos conjuntos y en el mismo orden, ¿ya? Que eso también es relevante. Y entonces, claro, lo que planteaba el modelo es maximizar la utilidad total, y había que hacer una sumatoria sobre todos los periodos y sobre todos los productos. Y ya ven ahí entonces, en esta instrucción aquí, ¿no es cierto?, con esta sumatoria, que les destaco ahí en azulito, ¿ya? Esa sería la forma entonces de representar la sumatoria doble, ¿ya? Sumo en P y sumo en T, ¿ya? ¿Y qué es lo que se va a sumar? Bueno, ¿ya? La expresión que teníamos en las láminas, ¿ya? Que representaba exactamente, ya no sé, por los ingresos, por lo que se vende, ¿ya? En ese primer término, después los costos de producción por lo que se fabrica, y los costos de inventario por lo que se va a dejar en inventario, ¿ya? Entonces ahí está en particular ese término, y ya ven que tener una sumatoria con un subíndice, o con dos, o con tres, una sumatoria doble, una sumatoria triple, no es más que ir agregando aquí esencialmente cuántos conjuntos de índices. No pueden repetir las letras asociadas a cada conjunto, para que el software pueda entenderlo bien, ¿eh? Por eso que aquí se pudiera que una es P y la otra es T, no pueden ser las mismas porque si no entra en conflicto. Y las restricciones ya veíamos, ¿eh? Una es la restricción que tiene que ver con la disponibilidad en cada hora. Si ustedes recuerdan la anterior, también se llamaba time, pero ahora lo que uno quiere destacar es que ya no es una sola, como antes, porque era un solo periodo, era un modelo estático. Ahora, como el modelo es dinámico y tiene distintos periodos de tiempo, ¿ya? Entonces, hay tantas restricciones en este caso, ¿no es cierto?, como periodos, ¿ya? Entonces, uno fija, por ejemplo, en la letra T ahí, para el subíndice T, y se hace entonces una sumatoria sobre los distintos productos de la tasa de producción por la cantidad fabricada, y que eso sea menor o igual que la disponibilidad. Pero es la disponibilidad para cada T. Entonces, la restricción se llama time, pero no es una, son tantas como periodos de planificación hay. Entonces, se indexa, ¿ya?, también las restricciones, ¿ya?, de acuerdo a algún parámetro en particular, algún subíndice en particular del conjunto de índices, ¿ya? Así que ahí ya tienen ustedes también esa representación. Y en relación con los inventarios, ¿no es cierto? Claro, yo ya les decía, se definió el inventario también para el periodo cero, y esa restricción lo que hace es que para cada producto, con el nombre initial, ¿eh?, para cada producto se le asigna entonces el inventario inicial que definía en el parámetro INB. Entonces, igual que el anterior, es en esa anotación solo una restricción, pero es una para cada producto. Y eso entonces indexa la restricción con esa sintaxis ahí, que hay que destacar aquí, que tiene un nombre y que después en este conjunto de índices ya estás precisando que son varias, ¿ya?, tantas como productos hay, y que le asigna al inventario como decisión en el periodo cero el inventario inicial, que es la constante. Y por último, claro, tiene que estar aquí, ¿no es cierto?, la de balance, efectivamente, ¿eh? ¿Y qué es lo que decía la de balance? Bueno, que por cada producto y por cada periodo, o sea, aquí hay tantas restricciones como productos y periodos hay, con los subíndices sistemáticamente usó P y T ahí en el ejemplo, ¿ya? El balance establece que la producción más el inventario del periodo anterior va a ser igual a las ventas, si es que lo vendes todo, y si no lo vendes todo, lo que sobre sería el inventario. Cada instrucción ahí con un punto y coma, pero ya ver entonces que puedo indexar restricciones por conjuntos de índices y hacer sumatorias con un conjunto de índices o más, ¿ya? Así que esa es la representación algebraica del ejemplo que les mostraba en las láminas. ¿Y cuál sería como la diferencia simplemente con todo lo anterior? Bueno, que, por ejemplo, para destacar solo esa, porque las otras, la notación es exactamente la misma, aquí habría 4 periodos, habría 2 productos, aquí está la disponibilidad en cada periodo, porque es periodo y disponibilidad en horas, ¿no es cierto? Aquí están las tasas de producción de cada producto con sus respectivos valores, fíjense aquí están los inventarios iniciales de esos 2 productos, ¿eh? Pero lo interesante como ejemplo es también cómo ahora le puedo dar un parámetro que tiene 2 subíndices. Este sería como el límite de las ventas. Y este parámetro market aquí en el modelo, si lo destacamos por aquí de nuevo, fíjense ustedes, aquí en el modelo el parámetro market está destacado por producto y periodo. Entonces en los datos está como fila los productos y aquí los periodos como columna. Recién el 2 punto igual viene ahí al final, eso es parte de la sintaxis, y aquí le está entregando los valores de esta matriz que sería market, ¿eh?, por cada producto y por cada periodo, ¿ya? Y bueno,
aquí hay un style.run de nuevo, seleccioné otro software, le pido que calque, por ejemplo, ahora con este otro software que también lo tienen disponible ustedes en la versión estudiantil, que es el Express, ¿ah? Y si quisiéramos resolver este modelo, bueno, ya, entonces aquí también le digo include aquí, este ahora se llama include t, y es un .run, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de resolver entonces este problema, ¿ya? Ahí ya ven ustedes que nos arroja los valores, ¿ya? Resolvió con el Express, ¿ya? Otro software de programación entera y lineal, ¿ya? Y ahí están las cantidades fabricadas, los inventarios y las ventas de acuerdo al modelo que le. En resumen, ya para ir a los últimos minutitos que me quedan, ya para ir al ejemplo este del CAT que resolvíamos delante, ¿ya? En resumen, lo que tenemos es que uno puede hacer entonces una representación muy algebraica del problema, ¿ya? Y en esos términos tengo entonces no solo, como ya lo ven aquí en la misma representación aquí de este software en la APL un modelo, sino que un modelo y los datos también, ¿eh? Y los separo, separo la instancia particular del problema particular que quiero resolver. Ya, así que ya, hay toda una notación, ¿eh? Por supuesto que hay que irse familiarizando con ella, yo les he querido compartir ahí ya un par de ejemplos, y el de esta clase, ¿eh? Ya pensando en lo que, también un poquito en la actividad que van a completar ustedes, cuyo plazo de entrega también va a quedar ahí diferida, ¿no es cierto?, para hacerla sincrónica y que tengan tiempo también de volverlo a abordar y enfrentar, ¿no es cierto?, es que déjenme compartirles entonces aquí el modelo, ¿ya?, que también saqué ahí del manual, o un ejemplo, y por eso sigue estando todo en inglés, ¿no es cierto?, el modelo del corte de piezas que estábamos resolviendo, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, claro, podríamos después igualmente volver sobre la instancia particular que nosotros resolvimos, pero déjenme compartirles aquí primero el modelo para que lo podamos entender, ¿ya? El problema original de corte de piezas de la clase. Entonces, ¿cómo lo plantean ahí en este ejemplo? Bueno, definen en este parámetro el tamaño de la pieza que quieren cortar, ¿ya? En el ejemplo al comienzo de la clase eran 100 pulgadas, entonces ese va a ser ahí las 100 pulgadas en cuestión. Aquí se define un conjunto de índices con los anchos requeridos, ¿ya? En ese ejemplo que usábamos delante eran esos tamaños 14, 31, qué sé yo, ¿no? En el parámetro orders, lo que está representado son las demandas, ¿no? ¿Cuál era la demanda de cada uno de esos tamaños? Entonces, por eso que este parámetro aquí está indexado por el conjunto de los anchos, ¿no? Entonces va a haber una demanda por cada ancho respectivo, ¿no? Que en ese ejemplo de la clase entonces eran estos, digamos, 14, 31, 36, ¿ya? Aquí le vamos a decir cuántos parámetros hay, cuántos patrones hay, así que npat es el número de patrones, ¿ya? Y existe un conjunto de patrones sobre el cual vamos a indexar estas variables. Hablábamos de la variable x1, x2, ustedes también lo hicieron en su modelo, ¿no es cierto? ¿Cuánta es la cantidad de veces que vamos a cortar cada patrón? Bueno, hay que definir el conjunto de los patrones, y él aquí lo definió como patterns, y son los números enteros desde 1 hasta npat, conforme haya definido una cierta cantidad. Y esta, que ya no nos va a resultar extraña, ¿no es cierto?, ahora, sería la matriz de la restricción en este problema, ¿eh? La matriz que dice cuántas veces vienen los trozos de tamaño width en el patrón respectivo J, ¿eh? Entonces, esta es la matriz A, ¿eh?, de la discusión que hacíamos al comienzo en la primera parte de la clase. Sería un parámetro que está indexado, claro, por los anchos respectivos con los patrones, ¿eh?, y que refleja cuántas veces viene cada uno de los anchos en cada uno de esos patrones. Aquí a la variable X de nuestras láminas iniciales en la discusión, ¿eh?, la llamó cat, ¿ya? Obviamente tiene que ser una por cada patrón, mayor o igual que 0, así lo impusimos, ¿no es cierto? Y que sean enteras. ¿Cuántas veces entonces uso o corto cada uno de esos distintos patrones? Así que esta es nuestra variable decisión. Y la función objetivo que planteamos también delante, ¿no es cierto?, que era minimizar la suma de esas variables. Bueno, sumo sobre j como su índice de los patrones, y entonces sumo las variables x sub j o cat sub j aquí, para hacer referencia a esa variable. Así que estoy minimizando, ¿no es cierto?, la suma total de piezas que quiero cortar. Y va a haber restricciones, claro, que es una por cada ancho, que es la restricción de la demanda, una por cada ancho, así que esta restricción se llama fill, no es solo una, sino que es una por cada i, por tantos elementos como anchos se hayan dado, y lo que hay que hacer entonces es sumar estas variables x por las veces que aparecen cada uno de los patrones. Muchas de esas entradas del NBR podrían ser 0, ¿no es cierto? Pero se suma sobre todos los patrones cuántas veces viene el trozo de tamaño i en el patrón j por la cantidad de veces que cortas ese patrón j, y eso tiene que ser mayor o igual que las demás, ¿ya? Entonces,
ahí tienen ustedes este ejemplo, ¿ya? Con los patrones de corte, en que hay varios elementos. Se usan conjuntos de índices, que es width. Se usan parámetros que a veces es solo una constante, u otro como las demandas, por ejemplo aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Indexadas por un conjunto de índices, ¿ya? U otros como la matriz ahí de las restricciones con los patrones de corte, que está indexado por dos conjuntos de índices, ¿ya? Y por eso también entonces un poquito los ejemplos anteriores, para que vean que eso es posible, ¿ya? Cómo yo puedo definir entonces parámetros, ¿ya? Indexados por uno o más conjuntos de índices. Y decisiones, ¿no es cierto?, que está indexado aquí por los patrones y las sumatorias que también se pueden representar, ¿no es cierto?, claramente ahí en esa restricción, como en la misma función objetivo, ¿eh? Que estoy sumando estas variables de decisión, ¿eh? La suma de las variables. En el archivo de datos, claro, la instancia particular que estábamos resolviendo, fíjense ustedes, teníamos una pieza de tamaño 100, teníamos distintos anchos, y ahí entonces está la sintaxis para definir esos 4 anchos del ejemplo introductorio, ¿ya? Y orders, que representaba las demandas, estás diciendo para cada uno de esos anchos, ¿ya? Cuáles son entonces las demandas en cuestión, que son los mismos valores que compartimos al inicio de la clase. Yo aquí, claro, como no tenía los patrones, lo iba a generar con ustedes, ¿ya? Dejé que van a ser 8, ¿ya? Y la matriz NBR, ¿ya? La matriz A de los patrones es por cada ancho y por cada patrón cuántas veces vienen, ¿ya? Tengo por aquí los valores, así que la voy a rellenar con los mismos ejemplos que nosotros habíamos creado, ¿ya? Por ejemplo, ahí teníamos después aquí un 2, ¿no? Teníamos por ahí un 1, estoy copiando nomás aquí mirando el listado de lo que nosotros hemos deducido delante. Aquí teníamos un 0, y aquí teníamos, no, aquí pasó algo, un 2, no, un 1, aquí algo no pasó. Es que se nos corrió nomás, pero están bien, ya. Tendría que correrlo un poquito aquí, pero no les puedo hacer perder más tiempo en eso, pero bueno, ahí, ya. Un poquito mejor ahí, ¿no? Así que había omitido 1, pero no era el caso. Entonces teníamos 2, un 1, un 0 y aquí un 4. ¿Ya? Después en la otra teníamos aquí un 0. Ahí teníamos un 1. Aquí teníamos un 2. Para correr la misma instancia, esencialmente eso es lo que estoy haciendo. Después aquí teníamos un 2. ¿Ya? Un 0. Un 1. Y un 1. Y aquí teníamos un 0, un 1, un 0 y un 0. ¿Ya? Entonces ahí está la sintaxis para el caso del ejemplo, agregándole ahí esos 4 patrones que resultaron en la clase, digamos, si lo quisiéramos resolver con ese mismo. Guardo ahí completo, pero ya vieron ustedes, que puedo definir entonces un conjunto, se usaron los mismos números que definen los anchos, ¿no es cierto? ¿Ya? Se cargaron sus demandas, número de patrones, y aquí una matriz indexada por anchos y patrones. Así que están los 4 anchos y los 8 patrones que nos dimos. ¿Ya? Y si eso todavía entonces lo quisiéramos resolver, lo dejé aquí con otro solver, distinto, que es Gurobi, cargo el modelo, cargo los datos, resuelvo, y si quisiéramos hacer la ejecución de este modelo, ya para cerrar, limpio aquí la consola, ¿ya? Cargo este include aquí, pero cargo este nuevo archivo que se llama cat.run, y ya ven ustedes ahí que tendríamos para esos patrones que nos definimos, para los que nosotros nos dimos, empleo aquí estos 4 patrones, el 4, el 5, el 6 y el 8, y ahí ya puedo ver, ¿no es cierto?, cuántas veces utilizó cada uno de ellos. Y ya sabemos cuáles son los 4 patrones, los 8 patrones, los que nos dimos. Y nosotros, esos están en el archivo de DAT y son los que hemos deducido en la primera parte de la clase. Y ya aquí entonces el modelo me dice en el óptimo, con esos patrones habríamos cortado 404 piezas y habríamos usado el patrón 4, el 5, el 6 y el 8. Y ahí estaría la solución. Así que bien, pues bueno, eso es lo que he preparado ahí para esta clase de hoy día, mostrarles un ejemplo interesante de corte de piezas. Ustedes también han podido trabajar en él. Aquí tienen también entonces ahora un ejemplo, digamos, de esta misma situación en la MPL, que es la que pueden usar esencialmente tal cual, si quieren, para poder entonces atender esta segunda parte de esta misma actividad en la que ya han estado trabajando. Y bien, pues con eso entonces ya ahí ir cerrando y despidiéndome, que me pasaba ahí un par de minutos de la clase, y igualmente
me despido de ustedes, pero si también quieren que atienda alguna duda, alguna inquietud de lo que he estado discutiendo sobre este ejemplo, encantado entonces quedarme también algunos minutos más. Voy a pausar igualmente la